Ahora sí, Ya, perfecto. bueno, ya. Estrella de nada, Héctor, solo como me gusta presentar trabajo, pero bueno, buenos días a todas, todos, y gracias, Héctor, de nuevo por la invitación. Y lo que quería compartir con ustedes esta mañana como un trabajo nuevo, hecho en colaboración con mi colega de la U de Valencia, del Laboratorio IDAL, Yolanda Vives, y mi ahora compañero de trabajo en Chile, Felipe Torres. Y solo como recordatorio, porque es una extensión de trabajo que había presentado a ustedes hace mucho tiempo, esa idea de detectar cambios o estados del sistema dinámico. Yo, como Héctor dijo, yo me especializo en neurociencia computacional, pero lo que estoy presentando aquí es una forma más general de cualquier sistema dinámico no lineal que pasa por evolución en el tiempo en manera que cambia su estado, cambia su estadística. Es decir, de otra manera, como un sistema no estacionario. Y de recordatorio, como hace mucho tiempo presenté la idea como el cerebro como sistema dinámico a varios niveles, niveles de neuronas, grupos de neuronas y a nivel macro. Y que hay importancia que si observamos, es el ejemplo como simple, cada X aquí es una observación, una medida, que puede ser una medida de una área cerebral, en el caso de la resonancia magnética funcional, o un electrodo de eje, y se observa la evolución en el tiempo y se toma que ese cambio, esa evolución en el tiempo, esa serie de tiempo, que es un resultado de la interacción entre los nodos, es decir, una red que está cambiando en el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a T igual como T mayúscula, el estado del sistema cambia, la configuración de la red cambia, de un patrón de conectividad a otro patrón de conectividad. Algo muy simple, pero te cambia la característica porque cambia la covarianza de los datos. Y si no nos da cuenta de ese switcheo, hacemos una inferencia errónea de la configuración de la red. Entonces, esa en casos prácticos puede ser importante o incluso grave en el caso de la neurología. Entonces nosotros y otros pensamos en manera de desarrollar herramientas para detectar ese switcheo, ese cambio del estado de ese sistema metastal. Insisto que no se aplica más allá del cerebro. Cualquier sistema dinámico de multiestados metastables tiene esa feature y por lo tanto las herramientas son generales. Y nosotros tenemos historia en ese desarrollo. Lo que voy a presentar ahora es un desarrollo nuevo en esa dirección. Entonces, sin meternos mucho en el detalle, la forma de estudiar la dinámica cerebral tiene dos campos. Un campo que va en base de datos, como la mayoría en ese grupo le interesa. Tenemos datos y usamos los datos para inferir algo sobre su regularidad estadística que sea útil. Son modelos fáciles de expresar o invertir en términos estadísticos, pero tiene problemas de la interpelabilidad por el hecho que lo que nos sale de los modelos, nos sale de una red neuronal o sale de un modelo autoregresivo, no son interpretables en términos biológicos o mecanísticos. Por el otro lado, podemos estudiar por volviendo a la biofísica, poniendo la información biológica que sabemos, o mecanística que sabemos, y dejar el sistema que vuelve en el tiempo en el sentido físico. Aquí tenemos un sistema dinámico de dos variables y se interactúan. El problema aquí que es más mecanístico, pero mucho más difícil invertir. Entonces, el trabajo que intentamos hacer en esa área es buscar una manera que acerquen esos modos de trabajar, hacer una representación de un modelo dinámico y que lo que sale sea interpretado. Entonces, mi primera o segunda presentación presenté un marco teórico para armar ese tipo de herramientas usando modelos generativos, modelos probabilísticos y en el caso particular lo que presenté era un modelo de cadena de Markov oculta y
y nada, es un modelo estadístico que funciona, pero tiene un costo computacional alto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar una manera nueva de hacer esa representación. Y colegas de la física nos enseñaron ese modelo no paramétrico que aproxima sistema dinámico, se llama el EcoState Networks o Reservoir Computing. Ese es los nombres de EcoState y Reservoir Computing llega el trabajo de Herbert Jaeger y Wolfgang Maass por separado en los años 2001 y 2002. Y la verdad nos fascinó la idea. La idea es súper simple, separar la representación del sistema de la forma de training que hacemos en redes neuronales. Entonces, el EcoState es una red neuronal recurrente que de su historia, que lo que trabajan en ese campo del principio saben que entrenar una red neuronal recurrente fue una pesadilla, porque la mayoría del tiempo no funcionaba, no converge y demora mucho y tenían casos particulares donde funcionaba. Entonces aquí tenemos una manera de representar una red neuronal recurrente separando la representación del training. ¿Y qué significa separando la representación? Aquí es en un sketch. Tengo una entrada, mis series de tiempo, en el caso mío son EEG, pero son los canales, entran y pasan al reservoir, que voy a explicar, por una matriz de pesos. Esos pesos son aleatorios, no necesitan ningún training. Y pasan dentro de un reservoir que tiene una manera aleatoria, pesos random y conexiones random. Pero las conexiones, la ventaja fuerte de las conexiones son conexiones recurrentes. Entonces, hay un loop. Esas loops ocurren de manera aleatoria, depende del tamaño. Al reservoir tiene varias conexiones recurrentes. Eso implica, si pensamos en manera más lineal y más simple, como fuera un modelo autoregresivo con orden n no desconocido, no lo sabemos, porque es aleatorio. El peso, solo pesos aleatorios, las conexiones aleatorias. Y los datos pasan, en la miseria de tiempo, pasa dentro de ese reservoir que por el hecho que tiene conexiones recurrentes, termina con una representación de esa autoregresiva. Yo uso la palabra autoregresivo entre comillas porque la representación tal vez podemos visualizar en manera lineal más fácil, pero es no lineal. Lo que tengo aquí, cada nodo dentro del reservoir es un sigmoide o tanh de su entrada y la interacción de sus vecinos al punto de tiempo anterior. Entonces, si no tengo la no linealidad, me parece muy similar a un modelo autoregresivo. Y esa pasa. Yo paso la serie de tiempo entera dentro de ese reservoir, no hay training, nada, aleatorio. Y al final, cuando tengo la representación interna de esa serie de tiempo, hago el training a la salida. El training a la salida, pasando por esa serie de pesos de salida, en forma lineal, depende de lo que quiero en el output. Si el output es una clase, por ejemplo, una classification de la EEG para una enfermedad, para decirle algo, entonces hago el training en manera supervisada para darle la etiqueta en la manera clásica del training de una red neuronal, pero mucho más simple, porque lo que tengo aquí es lo que tengo aquí. El output es lineal. Entonces, la estimación de ese peso, una línea de código. No tengo loop de training ni nada. Una línea de código que me estima los pesos. Si por el otro lado lo que tengo aquí es una predicción, como una forma de regresión, lo mismo. Si me interesa, no sé, el valor del dólar en 2 pasos en el futuro, pongo aquí, hago el training para que lo que me sale es una predicción del valor de la serie de tiempo. Pues entonces nosotros como nos fascinamos con el concepto, con la idea, y lo probamos con varios en varios contextos de EEG para evaluar que si funciona o no. Entonces partimos con un ejemplo muy simple, muy toy, porque
no sabemos que verdad que se funciona o no. Entonces aquí tengo un ejemplo muy de juego en que tengo dos estados oscilatorios, porque nosotros nos interesan las configuraciones oscilatorias del cerebro. Entonces tengo aquí dos estados oscilatorios, frecuencia baja y frecuencia alta, que switchen el tiempo y cada vez que entra en un estado tiene una duración variable, porque la duración también es importante. La capacidad del sistema de detectar los estados en su switcheo en el tiempo, cuál es la duración mínima que permite ese sistema que detecta el switcheo, importa. Entonces lo que tenemos aquí, un canal que está cambiando su frecuencia de manera súper clara, porque el ejemplo muy artificial, y tengo dos nodos dentro del reservoir que representan qué pasó cuando entró esa serie de tiempo dentro del reservoir. Y que le ve que aquí se tiene un tracking de algo que está pasando con las oscilaciones mismas. Entonces, para lo que me interesa a mí es, en manera no supervisada, detectar cuándo esa serie de tiempo switcharon sus estados, cambiaron su configuración. Entonces, lo que quiero hacer aquí no es supervisar. Voy a hacer una forma de clustering de los estados internos del reservoir en base a un K-means. Entonces, mis pesos aquí reflejan un training de K-means muy simple. Yo voy a decir, hoy me da 4 estados o 5 estados y voy a hacer una especie de modelo con prueba entre modelos para decidir cuál es el número de estados más adecuado. Pero el concepto es simple. Voy a hacer clustering de los estados internos usando caminos. Pero como siempre con oscilaciones no voy a clasificar cada punto en el tiempo. Esa no clasifica oscilaciones. Entonces la forma que se hace es, se toma el envolvente de la serie de tiempo usando el Hilbert transform o el Hilbert. Y ahora cada nodo dentro del reservoir lo tengo sobre representación en Hilbert y hago el clustering a nivel de los envolventes. Y se ve que es de una manera súper simple, por ejemplo, casi trivial, detecta los dos estados que tengo y detectan los estados incluso cuando el switcheo es un tiempo muy, muy cortito. Entonces parece al nivel de ese ejemplo muy simple que funciona. Ahora, hacemos un salto, cambiamos, subimos nivel. Igual es un modelo simple. Voy a simular de un modelo biofísico. Vuelvo a la representación aquí para recordarnos. Ya, voy a ese campo. Tengo un modelo dinámico biofísico de una red cerebral, donde yo tengo un poco de control a la dinámica, porque yo determino los parámetros del sistema dinámico, entonces genero datos con algo de control. Entonces voy a meter aquí de nuevo dos ejemplos. Aquí tengo dos ejemplos de dos canales de la simulación. Aquí se ve, es mucho más difícil detectar cuándo se cambió sus estados. Esa es más parecido o más cerca al nivel del eje. Es que lo que tengo son las entradas, luego tengo la representación interna en el color rosado, de la representación interna dentro del reservoir, y se ve que no hay similitud tan clara. Obvio, representa features de ese sistema. Tomo el envolvente y hago el clustering a nivel de los envolventes, y se ve también, aquí yo lo hago como, aquí detecto dos estados porque por definición de mi simulación, yo va a favorecer que el sistema genera solo dos estados. Perdona, ruido. Y igual detecta un switcheo de estados. Aquí no tengo un gold standard exacto como lo que tengo aquí. El ejemplo a la izquierda es muy, muy artificial. Luego vamos al eje de verdad. Esa es una persona sana. Tengo aquí el ejemplo mismo, dos electrodos, dos nodos dentro del reservoir. El reservoir tiene tamaño de 30 nodos, tampoco mucho. El envolvente de los mismos dos nodos, y aquí pedí cuatro estados.
4 estados tiene historia en el campo de neurociencia. Los detalles aquí no importa, pero se puede pedir 4, 6, 8, lo que quiere, y usar una forma de regularización o penalization de complejidad para elegir el modelo más adecuado. Entonces la idea aquí es eso, como casi para nosotros, como casi magia, que la complejidad de EEG, tenemos 60, lo que entra son 64 canales, tenemos 30 nodos ocultos o dentro del reservoir subenvolvente, y nos sale un clustering de tipo de estados que switchen en esas redes. Y obvio, ahora podemos trabajar a nivel de la secuencia de los estados para inferir las duraciones de cada estado y tener histogramas o distribuciones de estados. Eso lo presentamos en el Congreso del Human Brain Mapping en finales de junio, y llamó la atención, y entonces estamos pensando cómo seguimos eso. Entonces, parte es, ok, ¿cómo representa el reservoir ese sistema dinámico? ¿Qué pasa dentro del reservoir? ¿Qué significa que hay una manera no paramétrica, no tengo la ecuación diferencial, el reservoir representa el sistema dinámico? Esa es una pregunta pendiente para nosotros, pero importante. Importante porque lo que queremos es tener un nivel de control que permite decir, yo voy a jugar con lo que está dentro de ese reservoir, esa representación, para influir lo que está saliendo. La duración, por ejemplo, o el switcheo de los estados. Entonces, ese es el estado donde estamos ahora, y creo que por tiempo es suficiente. Pues muchísimas gracias, Wael. Muchas gracias, Wael. Bueno, pues empezamos el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Si alguien me lo puede enseñar qué pasa y cómo funciona esa cosa, lo agradezco. Yo sí que tengo una cuestión, te cuento. Vale, nosotros trabajamos en el tema de computación afectiva, de agentes afectivos, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos dentro de desarrollar modelos computacionales de agentes inteligentes afectivos, ¿no?, que tengan en cuenta en su toma de decisiones no solo la parte racional, sino también el mood, el estado anímico que se encuentra ese agente software, ¿vale? Pues trabajamos también en el reconocimiento de emociones, ¿vale? Hay distintos métodos, ¿no?, biométricos para hacerlo. Sí. Y una de las cosas que hacemos es también utilizar el electroencefalograma. Tenemos unos casquitos con 32 canales, no son una maravilla, ¿vale? Pero eso lo utilizamos también, evidentemente no para una aplicación que se pueda utilizar por la calle, ¿no? Pero sí que nos sirve para validar, digamos, los modelos que entrenamos con otro tipo de señales, ya sea reconocimiento facial, ya sea el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también en algunos casos, ¿no?, donde se hacen experimentos en entornos controlados, pues se pueden poner los cascos, ¿vale? A partir de datasets existentes, ¿no?, que están etiquetados, ¿no?, con señales de electroencefalograma y emociones, que lo han hecho gente que sabe de esto, neurocientíficos y todo, hemos entrenado un modelo que funciona bastante bien, ¿no?, acierta bastante, ¿no?, con los datos. Lo que pasa es que hemos hecho también, de momento, solo un experimento con los cascos que tenemos, que es bastante reciente, y las señales que hemos cogido de los cascos cuando se las metemos al modelo van de pena, porque seguramente no están normalizadas, hay que ajustarlas o lo que sea. Entonces, de esto no sabemos tanto. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Cómo esas señales que nosotros hemos sacado, ¿no? Hemos hecho unos experimentos donde se muestran unos vídeos y tienes que decir tú la emoción que sientes, tú la etiquetas. Hemos hecho muchos experimentos y entonces, a partir de esas señales que sí que hemos registrado, las hemos etiquetado, ¿no? Es decir, con los fragmentos de tiempo, bueno, los errores de tiempo y todo esto. Me figuro que tú sí que sabes bastante de esto y no sé si nos podrías dar algunos consejos o hablar en algún momento para ver cómo tratar esas señales de forma adecuada.
Sí, pues, la pregunta rápida es sí podemos hacer una conversación sobre los features del electroencefalograma. O sea, la observación que tenemos al nivel de los electrodos afuera del casco, una señal mixta, porque tiene una suma de todo, se afecta por volume conduction, etc. Entonces, la serie de tiempo misma tal vez no es el dato que tenemos que trabajar. Tenemos que pensar en features de esa serie de tiempo que tal vez mejor representación del sistema. Sí, habría que filtrarlas o algo, ¿no? Que es lo que nosotros con la señal ya nos perdemos porque no es lo nuestro. Es decir, ya. Por eso, como filtrarla, pero filtrarla implica un tipo de hipótesis, porque pienso en ciertas bandas o cierta frecuencia. Entonces ya estamos metiendo en elegir features que sean mejor representación del proceso o lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que pensar. Pensamos más allá de los datos crudos de la serie de tiempo punto por punto versus su representación. Como lo hago aquí, yo saco el envolvente y me interesa la oscilación. Si me interesa la oscilación punto por punto, no me sirve, porque la amplitud está cambiando todo el tiempo. No, punto por punto no sirve, tienes que ver cómo. Entonces, pensar en qué features nos interesan en ese proceso y sacar esa feature y trabajar con los features correspondientes. Puede ser power spectrum, puede ser entropía. Si me interesa cambios en el tiempo, puedo medir en una ventana de tipo entropy, por ejemplo. Estoy como pensando sobre la marcha, pero podemos conversarlo y quedamos un día, te enseñamos las señales de los datasets, las señales que generamos nosotros y si nos puedes aconsejar a qué tipo de filtros o qué tipo de cómo tratarlas, ¿no? Pues claro. podríamos. Sí. Muchas gracias, Bael. De nada. ¿Alguna pregunta más, alguna consulta a Wael sobre el tema que ha presentado, perdón? Muy bien. Yo quería hacer más que una pregunta, es un comentario. Después de este año viendo todo el progreso del trabajo de Wael, cómo intenta hacer lo súper complicado del cerebro, de la neurociencia, algo entendible por las personas. Y la verdad que es un trabajazo y ver cómo surgen estas sinergias con Vicente en estos matinales, creo que estamos consiguiendo el objetivo, que es presentar todo el trabajo que estáis haciendo, que es súper chulo, y que el resto de la gente lo pueda ver también.